Juan de la Puente, director de patamanilla.com con nosotros. Juan, bienvenido, buenas noches. Un gusto, buenas noches, Jaime. A ver, primero, un sector del bloque opositor pone como condición la salida de Barranzuela, la salida de Gallardo en algunos casos, y está esta fricción, aunque quieren disimular en la bancada oficialista, pero es fricción al fin y al cabo. Los cerrones han ido con todo, ¿no? Vladimir dijo: no le vamos a dar el voto de confianza. Valdemar dijo: Judas, traidor y todo lo demás. ¿Cuál sería tu proyección en base a la evidencia, a los hechos, de lo que va a pasar el día lunes, tanto en el sector oficialista como en el sector opositor? No la tendría fácil la señora Vázquez, ¿no crees? Quizás haya menos misterio en relación a la confianza anterior, porque me parece que a todas luces el Congreso mayoritariamente no podría oponerse a un gabinete que la opinión pública considera que es superior en calidad, en composición y sobre todo en consenso al anterior. Es cierto que hay una dificultad interna en el oficialismo, pero tengo la impresión que el instinto de conservación todavía primará allí. Y por otro lado, me parece que queda claro que los sectores de la oposición más dura no votarán o se abstendrán, de modo que me parece que, no sé si con los guarismos de la otra vez, pero yo creo que habrá confianza al gabinete. Y esto sustentado más que en lo que se ha dicho en las conversaciones entre las bancadas, en el hecho mismo de que el gabinete aparece como una corrección. Y entonces políticamente votar contra una corrección o un acto de corrección que ha hecho el gobierno sería muy complicado para la oposición, porque aparecería como que no se satisface con nada. Habrán algunos parlamentarios en esa línea, pero creo que no todos van a tener ese temperamento. Ahora, se han estado marcando posiciones desde el gobierno en estos últimos días que son interesantes de anotar. Virajes, si tú quieres llamarlo de algún modo. Anoche aquí el ministro de Justicia destacaba, ponía en realce a la economía social de mercado, aunque evidentemente con un barniz popular, y reenfocarla hacia poder equiparar o igualar algunas cosas, pero economía social de mercado al fin y al cabo. Algo que para Cerrón es pues ser un Chicago Boy, ¿no? Esas definiciones, más decir que la Asamblea Constituyente no es una prioridad, ¿en qué posición coloca para ti al gobierno de Pedro Castillo al día de hoy? Virando hacia una actitud más racional en relación a la mitad de la agenda, porque la mitad de la agenda política demanda consenso, la otra mitad demanda cambio. Entonces, en términos discursivos, la construcción de este relato de no radicalidad, no asamblea constituyente, queremos pactar con la oposición, atiende la parte del consenso. Pero yo no podría decir todavía cuál es la cuota de cambio que el día lunes propondrá el gabinete. Es curioso porque en la anterior presentación no hubo cambio. O sea, el discurso del señor Bellido era un discurso que no ofrecía grandes líneas de cambio, ni siquiera mencioné incluso la Asamblea Constituyente. Pero curiosamente el discurso era radical en la forma y en los símbolos, el chachao de coca, el temperamento, ¿no? Los roces. Ahora no. Ahora hay más consenso, pero falta ver cuánto de cambio se le propone al país. ¿Crees que Barranzuela debe dar un paso al costado para lograr un consenso más grueso de cara a la definición del voto de confianza el día lunes? Yo creo que hay una especie ya de ruta aprendida, ¿no? En que la oposición presiona, el gobierno concede, en algunos casos se demora, pero finalmente concede. En el caso anterior se demoró bastante. Hubo 3 intentos al interior del gobierno para cambiar al gabinete. En el tercer intento fue el definitivo. Creo yo que podríamos haber estado en los últimos días frente al primer intento de sacar a Barranzuela. Podría ser que salga después del
del mensaje, de la confianza, porque es un tornillo suelto en el gabinete, sobre todo por su política frente al tema del narcotráfico. Porque decir que en el Perú no se va a erradicar coca, que se va a industrializar, es repetir un discurso que sabemos es absolutamente incoherente, ¿no? Entonces, esa parte no calza, y he escuchado a la Premier reiteradamente decir que no se abandonará la erradicación. Y la reunión que hoy ha tenido con los productores cocaleros daría la impresión que es ella la que va a conducir la resolución de este asunto complejo, de este conflicto. Que además es una posición que, como bien dices, ha expresado hoy la primera ministra, ¿no? Que se erradica la hoja de coca. Y eso contradice a Barranzuela. Lo contradice en su antecedente, que tampoco es que uno se vaya tanto en el tiempo, es hace poco nomás. Entonces, esa contradicción en sí misma, que puede ser, dime tú, un globo de ensayo para ir sacando o poniendo a Barranzuela cerca de la puerta de salida, ¿o no? Bueno, la Premier me parece que en los últimos días ha tenido gestos que dan la impresión de que encara asuntos complejos con cintura, con eficacia. La gestión que condujo al anuncio que no se designará oficialmente al señor Belmont como asesor es una gestión adoptada por ella. Ahí es donde yo creo que podríamos estar frente a un cambio de la naturaleza de su gestión, porque su designación, no me queda duda, fue muy positiva y abre la cancha del gobierno, del presidente, ¿no? Pero en los últimos días le he visto que además opera como una especie de mediadora de la presidencia frente a la oposición. Y entonces, claro, una premier que además media podría tener una ubicación que en algún momento la aleje de la presidencia, porque se supone que el presidente del Consejo de Ministros es el premier del presidente. Claramente, claramente. Ahora, está el puesto vacío de jefe de Devida. El señor Fidel Pintado dejó el cargo y además se fue tirando la puerta, ¿no? Después de las declaraciones de Barranzuela. Y además dijo en su carta, que era muy dura, dirigida a Mirta Vázquez, que la política de erradicación de la hoja de coca se veía en peligro y iba en dirección contraria por la permanencia de Barranzuela. Entonces ya hay un primer hito allí. Ahora, hay un suelto aquí de Caretas de hace unos días que señala a Ricardo Soberón como la carta probable para dirigir Devida. Pero el señor Soberón ya ha estado en Devida, en el gobierno de Ollanta Humala, y le fue muy mal. ¿Tú crees que sería una carta beneficiosa en el contexto de Pintado Barranzuela, cuando la primera ministra está tratando de poner anclas y decir la erradicación de la hoja de coca es lo que va, con los antecedentes de Soberón que recuerdo, y este artículo de Caretas lo recuerda muy bien, señala de nexos con algunos cocaleros que por cierto están, hasta hace poquito nomás, una semana, han detenido el tránsito en Inambari con las consecuencias fatales que hemos visto? Bueno, estuvo el señor Soberón de vida, pero muy poco tiempo, porque a poco tiempo de que él iniciara su gestión es que se salió produjo la renuncia del gabinete, sí. Y el cambio del giro del gobierno del presidente Humala. Ahora, la verdad sea dicha es que la política antidrogas del Perú es una política muy compleja, y yo no diría que el eje de esta política es en Devida. Yo estuve en el pasado ligado a Devida, me parece una gran institución, pero el grueso de la lucha contra las drogas se lleva a cabo en el área de interdicción por el Ministerio del Interior. Sí. Otra parte de esta política tiene que ver con la judicialización del Poder Judicial, las políticas de prevención y de estudio por parte de Devida, y no olvidemos además el papel de las Fuerzas Armadas, que tienen una participación directa en el BRAEM, donde también llevan a cabo
aunque no les compete constitucionalmente a las labores de interdicción. Ajá. Podríamos estar frente a un momento en que aprovechemos estas circunstancias para volver a discutir el tema de la política antidrogas. Yo estoy de acuerdo con la erradicación, con sustitución de cultivos y además con desarrollo alternativo, que es el modelo que ha funcionado relativamente, pero ya es bastante en el Perú en la década pasada. Claro. El gobierno de Humala limpió de coca el Monzón, que era el núcleo, claro, en Alto Guayaga, y puso desarrollo alternativo. También en San Martín, el llamado modelo San Martín. Hay que discutir mucho sobre esto. Y claro, me opongo a la focalización de la discusión, pero creo que en este punto es un exceso altisonante que desde el propio poder un ministro diga o haya dicho hace poco que no se va a erradicar porque se va a industrializar, porque es una mentira. No es posible industrializar todo el volumen de hoja de coca que se... Y menos decir, pues, decir cosas como la Coca-Cola y todas esas, en fin. Pero mira, aquí ya hay bullets que la oposición, datos concretos, dardos que la oposición sacaría si se concreta lo de Soberón, ¿no? Por ejemplo, el 12 de agosto del 2011 se reveló un correo, dice Caretas, enviado por Soberón a dirigentes de CONPAC, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, a quienes les decía que no podría detener la violenta erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. O sea, es muy parecido a Barranzuela, solo que en el gobierno de Humala, ¿no? Entonces... No, no creo. No, me parece que hay diferencia. Yo también estoy en contra de una erradicación violenta. Ajá. La más exitosa erradicación que se ha llevado a cabo en Perú es la que es conversada con los cocaleros, la que plantea desarrollo alternativo, la que incluye líneas de crédito, sostenibilidad de las empresas, que son las que han permitido, por ejemplo, que café y cacao en la Amazonía, en zonas donde antes hubo narcotráfico y actividad cocalera, florezcan cooperativas y actividades, palma aceitera también, que implicó una economía legal. La clave de esto, coincido, no es una intervención violenta. Claro, pero aparentemente por este artículo y cosas que estoy recordando de hace años, las proximidades con los cocaleros les puede traer problemas. Quiero no dejar pasar, Juan, hablando del voto o de la cuestión de confianza regulada por el Congreso esta semana y la intención velada, pero intención al fin y al cabo, de un sector de la oposición de impulsar una vacancia. Por lo menos eso es lo que no se ha negado, ¿no? Y un recorte del Club de la Vacancia señala que el Foco revela cómo un grupo de empresarios afiliados a la Sociedad de Industrias coordina para traerse abajo al gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué escenarios ves allí? Porque se ha regulado la cuestión de confianza, pero no se ha regulado la vacancia. Hay un proyecto del Ejecutivo, pero está ahí, ¿no? A mí lo que me preocupa, más allá de la contingencia de esta discusión en relación al gobierno del presidente Castillo, es la enorme debilidad que se inflige a la presidencia, que es la institución más sólida de un país como el nuestro, un país republicano y presidencialista. Nosotros estamos debilitando todos los años, cada quinquenio, la presidencia de la República. Y en el contexto de gobiernos civiles con presidentes débiles, me parece que esto no camina bien. Entonces, el debilitamiento de la presidencia por parlamentos hostiles o levantiscos en la historia del Perú nunca ha terminado bien. Claro, cuando se empieza, como se empezó el año 2016, a usar instituciones constitucionales como armas arrojadizas, empezamos ese ciclo. Yo escuchaba y leía a gente que le quería soplar a Kuczynski desde el primer día, haz cuestión de confianza, haz cuestión de confianza, o le soplaban al fujimorismo, plantea la vacancia, plantea la vacancia. Empezamos a usar estas instituciones que son de última ratio. En el derecho, claro, lo hacían juristas que tienen muy poco contacto con el derecho constitucional. Estas son las consecuencias. Pero a mí me preocupa la institución de la presidencia, que es una garantía de un país presidencialista y una república que cumple 200 años. Hemos vivido 200 años sin un vergel de cuestiones de confianza y sin un vergel de vacancias. Eso significa que algo ha pasado.
en los últimos años. Claro. Y ese algo que ha pasado me parece que es ese uso irresponsable, irrestricto de instituciones a los que no se debe echar mano de esta manera. Exacto. Juan de la Puente, director de Pata María, con nosotros. Gracias, Juan, por esta entrevista y buen fin de semana. Muchas gracias. De igual modo, gracias. Hasta la próxima. Muy bien, vamos cerrando con las cifras del coronavirus a lo que ha sido en la jornada, en las últimas 24 horas. 1.043 casos nuevos, 539 son de un día, 45.710 pruebas se han tomado, 3.383 pacientes hospitalizados, de ellos 873 están en UCI, 10 muertos en un día. Lamentamos esas muertes, a esas 10 familias, nuestras condolencias, pero todavía se sigue viendo una estadística baja, menos muertes. Eso es importante en lo global, ¿verdad? Ya pasamos los 200.000 muertos en total, ¿no? 200.003 muertos por coronavirus desde que comenzó esta maldita pandemia. 1.123 recuperados en un día. Y vacunados, que es la otra cara de la moneda. Tenemos 40.305 con la primera dosis en un día. Tenemos 73.607 con la segunda dosis en un día. La suma es 113.910 dosis aplicadas en un día. 14.664.779 personas tienen las 2 dosis en total desde que comenzó la vacunación. El 52% es lo que se está avanzando de la población objetivo. Y el total de dosis administradas, 33.137.485. Cuídense del coronavirus, cuídense mucho, cuídense de las noticias falsas y quiéranse entre sus seres queridos, sus familias. Protéjanse siempre. Buen fin de semana.